mientras se van uniendo otras personas a la sala, que vamos a iniciar nuestro webinar. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Les habla Miguel Rodríguez, yo soy gerente de capacitación de la compañía Elite Training. Somos una empresa colombiana ya con 27 años en la industria y bueno, estamos especializados en todo lo que es capacitación, formación de personal, entrenamiento, consultoría, donde esta línea de seguridad de procesos, pues es una de las áreas que más trabajamos, con la que venimos acompañando muchas empresas, muchas organizaciones, con diferentes cursos, entrenamientos. Y bueno, hemos realizado varias conferencias como esta, varios webinars, masterclass que encuentran todos ustedes en nuestra página web, en hidrocarburos.com.co. Hay un botón para acceder a todos nuestros webinars y masterclass, y también en nuestro canal de YouTube, que pueden acceder a él y encontrar allá más de 100 conferencias técnicas como la que vamos a tener hoy. Vamos a tener una conferencia más o menos unos 45 minutos, un conversatorio con dos expertos. Vamos a hablar de todo el tema relacionado con seguridad de procesos en Colombia, en Latinoamérica, los avances, los retos en esta área tan importante en la industria. Nos van a acompañar el ingeniero Julián Eduardo Camargo, quien actualmente es jefe del Departamento de Seguridad de Procesos en Ecopetrol. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria, principalmente el sector oil and gas, y bueno, tiene certificaciones y estudios especializados en el área de seguridad de procesos. También va a estar con nosotros Felipe Muñoz, que es un ingeniero también que pertenece actualmente como profesional senior, trabaja actualmente en Ecopetrol, en el área HSE, con más de 15 años de experiencia en temas de seguridad de procesos, con doctorado en ingeniería y pues muchos años más también trabajando pues como docente en la Universidad de los Andes. Y bueno, toda esa experiencia pues nos van a venir a contar este tema al cual los hemos invitado. Gracias a todas las personas que se están uniendo, que nos están escribiendo allí por el chat. Vamos a pedirles, bueno, al final de la conferencia o en cualquier momento pueden hacer sus preguntas. Vamos a pedirles que las escriban directamente en el botón de preguntas y respuestas o en el botón Q&A que está allí de Zoom, para que allí queden alojadas las preguntas. Y allí pues fácilmente los conferencistas las puedan ver, las puedan leer y responderlas. Y también pues en el chat nos pueden escribir como lo están haciendo, desde dónde se conectan o cualquier pues comentario que tengan. Bienvenidos entonces. Esta conferencia va a ser grabada, se las estaremos compartiendo posteriormente y también va a ser alojada pues en nuestro canal de YouTube. Julián, buenas tardes. Felipe, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por atender esta invitación. Y bueno, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, Mille. Muchas gracias por la invitación que nos hacen acá, muy honrados de acompañarlos esta tarde-noche. Felipe, buenas. Hola, Julián, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿En qué parte te encuentras de Colombia en este momento? Yo aquí desde Zipaquirá, muy cerca a Bogotá. Quienes no son de Colombia, bueno, desde aquí los acompaño a esta hora. Ok, yo me encuentro en Bogotá, la capital de Colombia, y me alegra ver gente de Cagua, Aragua, de Venezuela, de Lima, Perú, de Houston, de Bogotá y de Talara, Perú, la querida refinería. Entonces este conversatorio va a estar bien interesante porque tenemos que dar una visión global sobre lo que es seguridad de procesos, todo lo que son sus avances y retos, no solamente desde el punto de vista colombiano, sino desde Latinoamérica. Así es, Felipe, y bueno, Miller, de nuevo, gracias por la invitación. Y cuando me plantearon venir acá, decía, bueno, pero ¿qué contar uno sobre los avances y retos y digamos para nuestro país y para Latinoamérica? Y pues enfocamos nosotros con Felipe más que una presentación magistral, digamos, sobre estos temas que, bueno, hoy están disponibles no solo acá en el país, sino en el mundo. De hecho, pues, Miller nos decía que Elite Training tiene un programa de formación específico en seguridad de procesos que seguramente pues uno no cubre en una hora, pero sí de pronto plantear desde nuestra experiencia, desde nuestra visión, lo que son esos avances que hemos tenido en el continente, en Colombia y en el continente, y pues también asimismo los retos
que tenemos, porque pues el mundo es cambiante, el continente es cambiante, nuestro país es cambiante. Y es así que planteamos, digamos, unas líneas de acción sobre estos avances y retos. No sé si como contexto, Felipe, quieres adicionar algo más. No, yo creo que entremos en materia. Tenemos unos puntos preparados para ustedes y este conversatorio que seguramente nos van a dar un buen panorama. Bueno, listo. Bueno, Felipe, yo creo que uno de los avances importantes, reconocibles, que ha habido en el continente tiene que ver con los aspectos legislativos y normativos. Ahora mismo nosotros en el país tenemos una legislación pues que data de la ley 1523 de 2012, el decreto 2157 de 2017, decreto 1347 de 2021, resolución 0559 de 2022, bueno, y muchos más que ahora seguramente Felipe complemente, y creo que eso es un avance en el país. Y de pronto, si nos vamos al resto del continente, también ya hay unos esfuerzos claramente visibles en lo que es la legislación. Entonces, pues eso es algo de resaltar desde el punto de vista de avance. Probablemente si nosotros volteamos a mirar hace 10 años, digamos, no éramos tan robustos, y eso quiere decir pues que la dinámica no solamente de las empresas, llámese de cualquier tipo, en este caso pues la industria química y la industria de oil and gas, que es donde de pronto se ha trabajado con mayor dinamismo, no solamente ha avanzado, sino que los mismos países están avanzando y cada día pues saben más también de lo que significa la seguridad de procesos. Eso claramente para nosotros es un avance. Ahora bien, ese avance trae otros retos. Yo te preguntaría, Felipe, alrededor de este tema legislativo, ¿cuál sería el punto más importante que tú denotas, aparte de que la legislación exista? Dentro de esa legislación, ¿qué es lo que más reconoces, digamos, como positivo para la región? Pues mira, hablemos un poco de cuáles son los orígenes, ¿no? O sea, la legislación a nivel mundial en términos de accidente químico, como se conoció inicialmente, accidente mayor o accidente grave, como se conoce últimamente, por ejemplo, en la aproximación europea, pues se funda en dos eventos centrales, y eventos centrales específicamente en eventos materializados. En la década de los 70, en Europa, vivió todo lo que fue la afectación por el evento de Seveso, ¿sí? Al final de la década de los 70. Y en ese evento es un evento muy particular porque no hay ni una sola víctima en personas, ¿cierto? Es un evento que generó 0 víctimas en personas, pero Europa se dio cuenta que esos eventos no respetaban fronteras, porque se trató de una emisión de un material tóxico, una nube tóxica, y la nube tóxica no respeta límites políticos. Y entonces afectó a varias, digámoslo así, divisiones políticas, y esas divisiones políticas no estaban articuladas para responder ante esos tipos de eventos de manera general. En la década de los 80, pues ya tuvimos el gran hito que partió en dos, lo que fue uno de los inicios de seguridad de procesos, que fue el evento de Bhopal, ¿sí? Todo lo contrario, mismo tipo de evento, nube tóxica, pero con grandes afectaciones a personas. Preparación a respuesta a emergencias, tenían unas características particulares, unos estados del ciclo de vida del activo que era un estado de vida no operativo, sino era un estado básicamente de preservación, abandono y demás. Estos dos eventos comenzaron a desarrollar a finales de los 80 y a principios de los 90, pues básicamente todos los marcos legislativos. Y estos marcos legislativos, pues tenemos la aproximación Seveso básicamente desde el punto de vista europeo y la aproximación de RMP desde el punto de vista americano, después pues también complementada con PSM y con todo lo que es lo general. El gran dilema de Latinoamérica es que comenzamos a insertarnos en este mundo global, comenzamos a ser parte de, digámoslo así, de organizaciones internacionales que veían, de las cuales hacían parte estos países que habían vivido y desarrollado estas legislaciones. Por ejemplo, la OSD o la OCDE es uno de esos elementos, ¿cierto? Y dentro de esos elementos teníamos todo el comité de sustancias químicas, y dentro de ese comité de sustancias químicas se veía todo lo de accidente químico.
cuando varios países como Chile y México comenzaron a entrar a estos grupos de países, pues hay unas recomendaciones específicas para tratar de incorporar accidente químico. Países vanguardistas, Chile y México, ¿cierto? A nivel Latinoamérica, y esos fueron los que hicieron las primeras aproximaciones, muy desde las prácticas recomendadas, ¿no? Muy desde la incorporación de prácticas recomendadas hacia nosotros. Y después, en una segunda oleada, más o menos en el año 2015, Colombia, Costa Rica y Perú comenzaron a explorar esas posibilidades, ¿no? Y entonces viene otra gran oleada de países que tienen que desarrollar marcos legislativos asociados a accidente químico, como lo denomina la OECD, pero que tenían que enfrentarse básicamente a un desarrollo local bajo las condiciones locales. Colombia, como básicamente todos los países de la región andina, pues estamos expuestos a riesgo de desastre y muy poco riesgo natural, ¿cierto? Entonces, la gestión de riesgo natural está como entrañada dentro de nuestros países, ¿bien? Y ese riesgo natural en Colombia se llama gestión de riesgo de desastres. La idea sale básicamente después de unas tragedias como la de Armero y otros, el fortalecimiento de un sistema nacional de gestión de riesgo de desastres. En Colombia entonces se adopta la ley 1523. La ley 1523 determina entonces que dentro de esa gestión de riesgo de desastres se deben evaluar los riesgos tecnológicos, ¿sí? Y en uno de sus principales artículos, que es el artículo 42, dice que las personas públicas o privadas que tienen esos principales riesgos dentro de sus actividades tienen que hacer análisis específico de riesgos y demostrar su gestión, ¿ok? Particularmente en Colombia pasa algo muy, muy especial, y es que el único artículo que está reglamentado en la ley 1523 es el artículo 42. O sea, el único que tiene reglamentación específica es el de riesgo tecnológico, ¿sí? Y de ahí sale un decreto, que es el decreto 2157, y ese decreto 2157 dice que toda actividad que está incluida en el artículo 42 de la 1523, pública o privada, ¿sí?, debe elaborar planes de gestión de riesgo de desastre de entidades públicas y privadas. Debe conocer su riesgo, debe reducirlo y debe mitigar básicamente o manejar el desastre de manera general. En un marco muy de la ISO 31000, ¿sí? Cuando uno coge el decreto 2157, lo que adopta el decreto 2157 es la versión de la ISO 31000 versión 2009, ¿sí? Y ese decreto, después, cuando Colombia comienza a hacer su proceso de adhesión a la OCDE, este decreto 2157 es del 2017, Colombia comenzó a explorar su adhesión a la OCDE en 2015, ¿cierto? Y después, con la incorporación de las recomendaciones de accidente químico, sale un decreto específico para accidente químico, que nosotros lo denominamos acá en Colombia accidente mayor, ¿sí? Y esa aproximación de accidente mayor, Julián, lo que hace es, mira cuál es el panorama global. Y como dijimos, estaba CBSO y PSM, ¿no? Y llega y dice, miren, vamos a adoptar entonces como sistema de gestión todo lo que es PSM, pero como para la gestión de accidente mayor, vamos a adoptar CBSO, ¿ok? Entonces toda la incorporación, se incorpora CBSO a la legislación nacional y sale el decreto 1347. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una declaratoria de instalaciones de accidente mayor, como se denomina el decreto de instalaciones clasificadas, y esa instalación clasificada tiene que tener un informe de seguridad, tiene que elaborar un informe de seguridad. Y dentro de ese informe de seguridad se adopta una aproximación de riesgo cuantitativo. Le dice básicamente que el criterio de evaluación va a ser un criterio de valor de riesgo individual máximo, ¿cierto? Y sale otra resolución, que es la resolución 0559. Esa resolución 0559 lo que dice es, para Colombia, cuál es el valor de riesgo individual máximo off-site. Y yo no sé si recuerdas, Julián, cuáles son esos valores que nos ponen para instalaciones nuevas y para instalaciones existentes dentro de esa resolución. 10
10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 5 para instalaciones nuevas y 1 por 10 a la menos 4 para instalaciones existentes. Es el Exacto. que estableció como país, justamente. Sí, y recuerda una cosa muy importante, no se define un valor de riesgo individual on-site, o sea, dentro de la frontera de la instalación, sino es off-site, sí. Y hay una cosa que generalmente pasa desapercibida en esa resolución, y es que dice básicamente que el valor de 10 a la menos 4 para instalaciones existentes, después de un periodo de 20 años, pasa a ser un valor de 10 a la menos 5. Entonces, fija transitoriedades, ¿sí? Con periodos suficientemente importantes de tiempo para poder hacer que las instalaciones evolucionen en sus integridades y en su reducción del riesgo, ¿no? Eso es muy importante. Y de pronto lo último que está haciendo, no sé si recuerdas, Julián, pero tenemos una resolución del Ministerio de Minas, ¿te acuerdas? Para eventos NATEC. No sé si hablamos un poquito de NATEC, ¿qué tal te parece? No, me parece perfecto, digamos que todo este aspecto legislativo, normativo, y en paralelo yo creo que vamos encontrando, digamos, a medida que te escucho, así mismo vamos identificando, y creo que antes de pasar a NATE, algún reto, y es en medio de toda esta legislación, y que es un reto que puede vivir perfectamente cualquier país, porque al final yo siento que, digamos, alguien con competencia del lado de la legislación, pues escribe y es capaz de escribir y probablemente quedan cosas muy buenas. Pero cuando se trata de llevar la legislación a la práctica y articular una serie de normativas, tal cual como la que escribiste que tenemos acá en el país, pues probablemente es cuando quienes estamos del otro lado, quienes estamos del lado de la industria, independiente del tipo de industria, porque esto no está enfocado, y esto es bien importante mencionarlo, solamente en la industria química o de oil and gas, sino es la industria en general que tenga afectación por riesgo tecnológico, pues hay un reto, y es en el cómo yo articulo esa legislación en la práctica. Y yo me atrevería de primera mano dejar alguna recomendación para quienes nos acompañan hoy y están en medio de ese análisis y esa toma de decisiones de qué hacer de acuerdo a esa legislación que me está aplicando. Yo digo, yo debo preparar mi compañía, mis instalaciones en general, independiente de si mi instalación me la clasifica o no un decreto o una ley en el país, porque al final yo debo preparar la gestión del riesgo que yo hago. No lo hago sobre una instalación específica, o no lo debo hacer sobre una instalación específica. La gestión de riesgo que yo debo hacer, lo debo hacer sobre la totalidad de los activos que yo gestiono. Obviamente tengo un foco seguramente en donde tengo asociado los mayores peligros y seguramente los mayores riesgos, también los riesgos más altos, pero yo debo gestionar mi infraestructura transversalmente, y no, digamos, con aquellas enfocadas, digamos, como instalación clasificada vista legislación. Ese es un reto. Y simplemente para complementar la pregunta que me hacías de riesgo NATE, que el riesgo NATE, para quienes no están familiarizados con este término, es el riesgo que tenemos nosotros o las amenazas que tenemos de origen natural que pueda tener alguna afectación sobre la infraestructura de origen tecnológico. Es decir, que alguna afectación natural nos pueda causar un incidente de seguridad de procesos, que es lo que conocemos nosotros como la pérdida de contención no controlada, no planeada, y que pueda tener una liberación de producto, emisión tóxica, liberación de energía, bueno, etc. Entonces, el riesgo NATEC también ya, digamos, incorpora temas de legislación al país. Seguramente esto tiene mucho más trabajo de aquí en adelante, porque pues creo que es lo que viene en el camino. Ese es otro reto claramente, el cómo yo incorporo desde mi gestión integral mi activo tecnológico, cómo identifico las amenazas tanto internas pero también externas de origen natural, y lo gestiono ese riesgo también como un todo. Entonces yo pienso que la legislación, y ese es un reto grande que no se lo debemos dejar solamente a quienes legislan, sino que probablemente nosotros desde la industria debemos acompañar a quien está legislando, justamente para que esa articulación de la ley sea práctica y no se convierta en un check o en un requisito que deben cumplir las compañías, sino que realmente
pues cubra su objetivo, y es la de la gestión del riesgo, que al final eso es lo que está buscando y pretende también el país, o los países al tener esa legislación. Sí, y es muy interesante lo que tú estás diciendo por lo siguiente. En Latinoamérica las aproximaciones básicamente de gestión de riesgo o de política económica son sectoriales, ¿no? O sea, tenemos sectores. En Colombia tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía, tenemos el Ministerio de Tecnologías de la Información. Entonces se ven como por cabezas del sector y cabezas sectoriales. Y sale una legislación nacional, pero comienza por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, al sacar la Ley 1523 y el Decreto 2157 en el 2017, le dice a todas las cabezas sectoriales, a todas las cabezas del sector, básicamente, que hagan reglamentación específica para su sector desde el marco general. Y muchas veces nuestros negocios y las actividades que no se limitan a un solo sector, podemos tener múltiples sectores, ¿sí? O sea, no solamente puede ser, digámoslo así, petróleo y gas, sino también puedo llegar a tener algo asociado a un subsector, como ejemplo el subsector energía, o poder tener otro elemento asociado al sector de vías, comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hace una reglamentación sectorial, pero se pide lo mismo de distinta manera, ahí es donde tenemos oportunidades como país. Porque los recursos, hay que recordar siempre y mantener el diálogo, como tú bien lo mencionas, con las autoridades, porque el éxito de la legislación nacional es la comunicación permanente con las autoridades para la construcción conjunta sobre esto, ¿sí? Y la otra cosa importante es que siempre hay que tener en la mira el objetivo de esta legislación. Y el objetivo de esta legislación es incrementar la seguridad básicamente de las operaciones, ¿sí? Y a incrementar la seguridad de las operaciones básicamente con base en riesgo. Muchas de las aproximaciones de manera general. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, unos aspectos legislativos que podríamos llegar a fortalecer. Que toda esta gestión la hacemos con un sistema de gestión, pero no tenemos sistemas de gestión específicos, sino tenemos muchas de las compañías que tienen sistemas de gestión integrados, ¿no? Y entonces el sistema de gestión integrado tiene que responder a todos estos elementos. Si lo unimos con ISO 31000, ya no la versión 2009, sino la versión 2018, recordemos que el riesgo es la desviación de los objetivos de la organización, bien sea positivo o negativamente, ¿sí? Y cuando comenzamos a hablar de los objetivos de la organización, yo hoy día me pregunto, por ejemplo, ¿qué organización en América Latina, ¿sí? No puede ver desviados sus objetivos con respecto a lo que es variabilidad y cambio climático, ¿sí? Y sobre eso, ahí es donde emergen las condiciones de riesgo NATEC, ¿sí? Y es como vamos a comenzar a incorporar elementos de riesgo NATEC dentro de la legislación colombiana. Esa resolución que incorpora el riesgo NATEC está asociada a la resolución 40411 del Ministerio de Minas, que es una resolución del año 2021 de diciembre, donde se establece la política nacional de gestión de riesgo de desastres para el sector minero energético, con sus tres subsectores, ¿no? Siendo uno de ellos petróleo y gas, de manera general. Entonces, ahí tenemos aspectos legislativos y normativos, avances. Tenemos una base sólida internacional sobre la cual construir. Muchos de nuestros países han adoptado elementos de esa base sólida. Son los avances específicos. Algunos de ellos los han llevado elementos legislativos, como el caso de Colombia. Algunos de ellos simplemente han adoptado la práctica recomendada, por ejemplo, del sector de manera específica, como es el caso de algunos países de Sudamérica, ¿sí? Y todo lo que son las oportunidades es cómo hacer que esto aporte a la seguridad de las instalaciones y no se limite a ser un requisito para la operación. Eso es básicamente lo que como redondearía esta primera pregunta que estamos abordando. De acuerdo, Felipe. Bueno, el siguiente punto que nosotros planteamos como definitivamente un avance en el país y en la región en general, eso lo podemos evidenciar nosotros en los espacios en donde interactuamos también con colegas de la región, y definitivamente es que se tiene un mayor conocimiento
se tiene una mayor competencia en general en profesionales de seguridad de procesos, muy desde el punto de vista de gestión, de lo que significa el saber cómo gestionar un sistema. Ese punto para mí claramente es un avance en un camino recorrido de 10, 20 años que ha habido en el continente. ¿Qué otro punto identificas tú, Felipe, como avance alrededor de este tema que hemos llamado nosotros los principios y fundamentos de seguridad de procesos? Bueno, acá tenemos unos retos importantísimos y los retos importantísimos yo creo que se fundan en los conceptos y principios de la ingeniería. Sí, o sea, cuando uno ve el panorama de formación y la oferta de formación y de entrenamiento en América Latina en temas de seguridad de procesos no es muy amplio, ¿no? Y generalmente algunas de las pocas universidades que tratan este tema toman 3 aproximaciones en pregrado. La primera es dentro del ciclo lectivo de pregrado ofrecer materias asociadas a seguridad, pero generalmente están muy enfocadas a seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Seguridad industrial, ¿ok? No están muy en foco con una aproximación de seguridad de procesos desde lo técnico y desde el fenómeno físico-químico u otro tipo de fenómeno que es la fuerza motriz de la transformación, ¿sí? Que es nuestro objetivo como ingenieros. La otra aproximación que toman las universidades es que pueden incorporar algunos temas dentro de las materias típicas del núcleo básico que ellos tienen. Les pongo un caso, por ejemplo. Los ingenieros químicos generalmente todos vemos cinética y diseño de reactores o reacciones como tal. Ahí hay una oportunidad fundamental y es incorporar dentro de esa materia de cinética un módulo específico para reacciones fuera de control por embalamiento térmico. Y entonces ahí el estudiante puede ver cómo se da el embalamiento térmico, qué es el embalamiento térmico y cómo sale. Eso es una clase de 4 horas dentro de una clase de módulo general. Para todos nuestros oyentes, lo que yo les recomiendo es el caso de T2, que lo consiguen en CSB, en el Chemical Safety Board. Tiene un video específico sobre la materialización del incidente por una deficiencia en escalamiento en industria química y una deficiencia por un no conocimiento sobre el embalamiento térmico de la reacción en una reacción muy sencilla que era una reacción batch, ¿cierto? Por lotes como tal. Y la otra aproximación es dejar eso básicamente para seminarios, ¿cierto? Sí, pero uno no ve, por ejemplo, que el saber hacer en seguridad de procesos haga parte, o el saber hacer de seguridad haga parte de un currículum formal desde el núcleo básico de ingeniería. Y ahí tenemos unos elementos fundamentales, Julián, que yo creo que deberíamos fortalecer en principios y fundamentos. De acuerdo, y yo creo que aquí juega mucho papel también, o sea, digamos, el reto no se lo podemos dejar solamente a la academia. Yo creo que el quick del asunto es que quienes también tenemos la experiencia práctica de lo que no sucede. Felipe puso un ejemplo de reacción, pero podríamos poner ejemplos alrededor de la teoría de incendios y explosiones y demás, cosas que probablemente debería uno ver con más fuerza desde los mismos cursos de pregrado. Pero yo pienso que lo que debemos hacer es, quienes estamos afuera de la academia, es cómo lograr uno poder fortalecer con la experiencia práctica que se ha tenido pues en la industria en general. Ahora bien, yo menciono otro reto, digamos, adicional acá, y es cómo, y particularmente aquí hablo de Colombia, probablemente hay alguna industria en el continente, sobre todo en Brasil, creo yo, en donde no solo la industria química y de oil and gas le ha apostado fuerte a trabajar en los temas de seguridad de procesos como core de su compañía. Es decir, una industria de alimentos, una industria de bebidas, donde claramente se tienen peligros y posibilidad de materialización de configuración de incidentes de seguridad de procesos, de pronto no se ha trabajado de manera rotunda y dinámica como tal. Ese es un reto, porque esto no es exclusivo, ¿no? Y el tener un accidente de este tipo, pues no está claramente, y aquí tenemos muchos ejemplos de lo que nos ha ocurrido en el país, en este tipo de industrias de alimento, de vida, en donde hemos tenido incidentes con fatalidades y demás,
y pues esto no está solamente asociado a la industria química o a la de oil and gas. Probablemente por el nivel de riesgos que tenemos en estas industrias, por el nivel de peligro, el peligro que manejamos, pues nos ha obligado desde años atrás a trabajar en el tema de fortalecer. Pero hay un reto ahí en que la industria en general fortalezca sus competencias alrededor de lo que son los principios y fundamentos en seguridad de procesos. ¿Qué más? Julián, mira, es que seguridad de proceso sin proceso no es nada. Y ahí me uno a tu comentario, y es, nosotros como industriales debemos de dejar el miedo. Debemos de dejar el miedo en dos cosas. Uno, de entablar una comunicación de co-construcción académica con los especialistas en educación, ¿sí? Bien sean institutos para la educación, o bien sean institutos para la educación secundaria, ¿sí? O terciaria como tal. Y dos, es compartir la experiencia, ¿sí? Nos cuesta compartir la experiencia, ¿sí? Sacarle números, encontrar el fenómeno detrás de eso nos cuesta. Y aquí quiero hacer un barrido rápidamente por cuál es básicamente lo que yo vislumbro como avances y retos en esta parte de principios y fundamentos. Ahorita con todos los, como tú bien mencionabas, está Brasil. Yo también resalto pues a Argentina, México, Colombia, Ecuador, ¿no? Perú. Todos tenemos agroindustria. La región andina básicamente tiene agroindustria, ¿sí? Y cuando uno comienza a ver dónde ocurren las explosiones básicamente de polvos combustibles orgánicos, ocurren en agroindustria, ¿cierto? Y ocurren en la industria alimenticia, ¿bien? Cuando uno ya va a ver, por ejemplo, dónde ocurren las explosiones de las mezclas híbridas, léanse polvos combustibles y vapores o gases inflamables, ¿cierto? O como tal, ocurren en la industria de farmacéutica, ¿sí? Entonces ahí comienza uno a pensar mucho en México, Chile, Costa Rica, que tienen la industria farmacéutica como tal. Pero necesitamos es comenzar a hablar un poco y a ligar los temas, ¿sí? Necesitamos ligar los temas. En esto de la transición, por ejemplo, ¿sí? En esto de la transición, cuando tenemos industria de aluminio tan importante en Latinoamérica, ¿cierto? Sabemos que el aluminio es explosivo, sabemos básicamente las pocas energías de inflamación que se requieren para la explosión de polvos, y sabemos que sus niveles de destrucción son importantes, sus KST son importantes, ¿cierto? Si tienen los mayores niveles de destrucción, pues ahí tenemos una oportunidad de oro para enseñarle a todas estas personas y los principios y fundamentos. Ahora, hay que llevarlo a la práctica. Yo siempre encuentro fascinante cuando recibimos estudiantes o cuando hacía visitas con estudiantes a los sitios químicos, a las instalaciones químicas, es básicamente, por ejemplo, cuál es la relación entre un área clasificada, ¿cierto? Y cuál es la relación en encontrar una probabilidad de una atmósfera inflamable, y cómo gestionamos el riesgo de explosión, básicamente modificando la probabilidad de encontrar una fuente de ignición. ¿Cómo zonificamos? ¿Sí? ¿Cuál es la aproximación de NEC, de clase 1, clase 2, clase 3, ¿cierto? División 1, división 2, o una aproximación por zonificación como ISEP y ATEX, y cómo hablan entre ellas y cuáles son las diferencias, ¿sí? El sector, acá nos están diciendo básicamente que en el sector minero metalúrgico, pues ahí tenemos unos incidentes muy significativos en grandes hornos y explosiones en la última década, y tienen toda la razón sobre estos elementos. Aquí es también fortalecer nuestra capacidad de investigación. Yo solamente conozco laboratorios especialistas en explosiones de polvos en Latinoamérica. En Sudamérica particularmente conozco simplemente el más fuerte en Brasil, ¿sí? Y algunas otras iniciativas más pequeñas en Argentina y en Chile, ¿sí? Pero ahí tenemos una gran oportunidad. Bueno, Felipe, yo creo que aquí podemos ir nosotros reconociendo los avances que ha habido, digamos, en ese fortalecimiento, en el conocimiento de los principios y fundamentos de seguridad de procesos. Tal vez muy desde el lado gestión, tal vez con mucho trabajo por hacer desde el punto de vista
del entendimiento per se asociado al proceso físico-químico de la seguridad, ¿no? Intrínseca como tal, desde la formación en pregrado en las carreras claramente de ingeniería. Ese es un reto, ¿no? Ese es un reto y pues no hay que dejarlo en el aire, ¿no? Hay que trabajar en él, hay que acercarse uno a la academia y tratar de compartir la experiencia y de pronto sacar esos esfuerzos, porque al final, si eso se trabaja desde la academia, los más beneficiados o los más beneficiados vamos a ser las compañías, que probablemente se va a recibir un ingeniero joven, un ingeniero nuevo, con un background ya un poco más alto sobre este tema, y eso va a repercutir claramente pues en los resultados, en el desempeño de la compañía. Ese es un tema claramente. Y el otro reto importante aquí, digamos como conclusión, es que esto no distingue negocio. Hay que llegar a los diferentes procesos, porque asociado a un proceso hay un peligro, y teniendo un peligro, pues hay la posibilidad de que se configure un riesgo en un determinado valor. Y esa es la gestión. Sí, yo le sumaría dos elementos. Uno asociado, que lo está mencionando José Racedo en nuestro sistema de preguntas y respuestas, donde hace una anotación que me parece muy interesante, y es el fortalecimiento de la cultura. ¿Okay? Y en esta parte del fortalecimiento de la cultura, para evitar esa decepción de los múltiples actores entre los negocios, y saber por dónde y cómo se abordan estos temas desde el punto de vista técnico. Porque esto no es simplemente de gestión, esto es una gestión o una reducción del riesgo desde el punto de vista técnico. Y cómo demostramos esa gestión desde el punto de vista técnico es la educación. No solamente la educación de segundo ciclo, ¿sí? Ni de tercer ciclo, le hace universidades a niveles de pregrado o posgrados u ofertas, sino también tenemos una brecha, y en esa brecha ahí el entrenamiento de personas profesionales y actualización es muy importante, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que llegar a cerrar esas brechas de manera general. ¿Okay? Bueno, agradeciéndole el comentario a José, que específicamente hablaba sobre que la regulación existe un poco en el ítem pasado, pero que hay vacíos en la aplicación. Yo pienso que de este lado, de quienes no estamos del lado legislando, hay que buscar los espacios, y hay espacios creados en Colombia en particular, y seguramente hay asociaciones similares en el resto del continente. En Colombia tenemos la Asociación Nacional de Industriales y tenemos el Consejo Colombiano de Seguridad, que son entidades que reúnen a la industria pequeña, mediana y grande, y son un interlocutor válido para quien está legislando. Y eso al final es lo que tenemos que lograr, que a través de estas entidades, pues la industria pueda expresar su voz desde que el entendimiento de lo que se está legislando realmente sea práctico, que no se convierta, como muchas de las leyes que existen en los países o que tenemos en los países, de que sea un requisito simplemente por cumplir y chequear y documentar en una carpeta, sino que realmente se tenga una cultura de la gestión del riesgo pues al interior de cada compañía. Sí, quisiera sumar ahí una cosa, porque Martín, Frank y Fabián hicieron comentarios muy interesantes en nuestro chat, y es que sí, podemos tener activos envejecidos, y ahí, uniendo con lo que dice Julián, no solamente estos consejos o estos entes técnicos son los que debemos contactar también a las asociaciones, por ejemplo a las asociaciones agrícolas, ¿sí? O especialistas básicamente, por ejemplo en granos, ¿ok? Y tenemos que profundizar, ¿sí? Podemos tener activos envejecidos, pero eso no quiere decir que esos activos envejecidos no estén bien mantenidos, ¿cierto? Y que no puedan mantener su condición segura en operación, y que las personas estén informadas de cuáles son los controles que se tienen para mantener esa integridad de los activos de manera que se garantice la seguridad. Pero ahí también tenemos que hablar un poquito de muchas cosas técnicas, y tenemos que romper esos hilos técnicos, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando hablamos de explosiones de polvos, que ellos sepan, por ejemplo, cuál es el nivel de intensidad, que esa explosión de polvos depende del tamaño de partícula, ¿cierto?
de su intensidad. Por eso es tan importante controlar los tamaños de partícula en el proceso. Si yo genero un proceso que me genera una gran dispersidad, ¿cierto?, en el tamaño de partícula, privilegiando por ejemplo los finos, a medida que yo tengo más finos, pues voy a tener una mayor intensidad de explosión, etcétera. Fortalecer, por ejemplo, en explosiones de polvos todo lo del housekeeping, ¿cierto? Todo lo que es la limpieza y el cuidado del área, etcétera, 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 para ello. Y también controlar los puntos de ignición, y generalmente están asociados a algunas energías estáticas y demás como tal. Entonces tenemos que ver qué tipo de energía estática y qué tipo de descarga podríamos llegar a tener dentro de estos elementos. Muy interesante todo esto, pero vayamos un paso más adelante. Sí, sí, muy interesante, y aquí veo que están haciendo buenos comentarios, veo aquí también nombres conocidos. Bueno, un saludo de verdad a todos los colegas aquí que están conectados, compartiendo pues de alguna manera esta conversación que tenemos con Felipe. Bueno, otro punto que nosotros hemos identificado en avances y retos son los riesgos que nosotros denominamos emergentes. Hablábamos del avance en cómo hemos gestionado la seguridad de los procesos en los últimos, con base en riesgo, en los últimos años en general en el continente y en Colombia en particular. Pero el mundo es cambiante, y aquí un poco con mucha más fuerza lo estamos viviendo quienes estamos en el negocio de oil and gas, y es que la gestión de seguridad de procesos debe continuar. El peligro nos cambia, el peligro nos cambia, pero la gestión del riesgo se debe seguir haciendo. Y claramente aquí estamos hablando de riesgos asociados en la transición energética, por mencionar los temas que nos tocan directamente a nosotros, y el cómo yo adapto mi sistema, o más bien, que mi sistema se adapte a que, independiente del peligro que yo esté gestionando, lo pueda hacer desde mi sistema. Independiente de si yo estoy trabajando en mi negocio tradicional o si estoy incorporando esos riesgos emergentes en la gestión que tengo yo en mi día a día. Ese es un reto, el cómo yo hago eso, porque empezando por la cultura, cómo logro yo transmitir eso a la organización, a los funcionarios de la organización, para que el proceso se siga haciendo, se siga gestionando, el riesgo se siga gestionando, independiente del peligro que yo tenga. Que ese peligro hoy en día se llame accidentes asociados a la gestión de paneles solares, voy a poner un ejemplo, o asociados a la gestión de la producción de energía eólica. ¿Cómo gestiono yo ese riesgo? Que mi sistema se adapte a eso. Eso para mí es un reto, y déjame, Felipe, ya toda la palabra. Quiero mencionar un buen ejemplo que conocí recientemente también, sobre cómo en una compañía en Brasil, después de una compañía minera, que en Brasil, después de un accidente muy grave que tuvo la afectación de pérdida de vidas humanas, digamos por miles, contándose importantes pérdidas, por cientos, perdón, contando importantes pérdidas de vidas humanas, adaptó un sistema de gestión de seguridad de procesos con base en riesgo a su proceso de minería. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es ese proceso de minería, digamos, entendiendo como la exploración y el transporte como tal del mineral y demás? Lo que dice, pues eso es el símil a como si yo tuviera mi producto dentro de una tubería, de un proceso físico-químico cualquiera. Y el sistema y los diferentes elementos del sistema de gestión se adaptan a ese peligro que significa pues la gestión en el sector minero. Entonces, ellos lo identificaron como, digo yo, un riesgo emergente, pero al final pusieron a funcionar el sistema de gestión de seguridad de procesos con base en riesgos para su proceso, y funciona, y ya se empiezan a ver resultados y empiezan a mejorar el desempeño y demás. Entonces, yo creo que este es un reto, no solamente, digamos, nuestro del continente, sino dentro de las mismas organizaciones que mencionaba Felipe a nivel mundial, tanto la visión americana como la visión europea y demás, de que el sistema tiene que empezar a hablar de más cosas, asociado a lo que en el mundo va cambiando. O sea,
el sistema no debe dejar mirar meramente un proceso físico-químico como lo conocemos hoy en día y debe empezar a ver con otros ojos, ¿no? Bueno, esa es una visión muy personal mía de que seguramente eso tiene que pasar también en esas organizaciones, pero creo que es parte de los retos aquí que estamos conversando. Dale, Felipe. Es que yo creo, Julián, que la seguridad de procesos entró en su etapa de adultez. Sí, estamos entrando en este momento en la adultez, porque fíjense que estamos viviendo un momento histórico. Estamos ante una necesidad mundial de una adaptación tecnológica a un ritmo que no habíamos vivido antes. ¿Sí? Todo lo del cambio climático, todas las perspectivas de cambio climático, de variabilidad climático, ha puesto los ojos y ha demandado en la ingeniería y de todos nosotros como actores de la ingeniería y el desarrollo nacional de ofrecer alternativas tecnológicas que permitan continuar mejorando la calidad de vida de nuestros países. Y eso no lo teníamos hace muchos años. Y eso va a estar mediado por una cosa muy interesante, y es que nosotros como industria, las autoridades como país y nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, tienen que hacer procesos de adaptación tecnológica, ¿sí? Y de apropiación tecnológica. Pero lo clave en el proceso de apropiación tecnológica es que los usuarios perciban un amplio beneficio con respecto a los riesgos, ¿cierto? Eso es lo clave. Y todas las ofertas tecnológicas que estamos evaluando nosotros en nuestros países están mediadas por eso. Tenemos que demostrar que los beneficios de que cualquier tecnología que vayamos a adoptar como país tiene riesgos muy bajos con respecto a sus beneficios, ¿sí? Pongamos el caso de hidrógeno. El caso de hidrógeno, muchos de nuestros países tienen agendas de hidrógeno, tienen rutas de hidrógeno, conozco varias de ellas, pero todo esto va a estar mediado básicamente por el conocimiento del peligro. El peligro lo conocemos hace mucho rato, ¿cierto? Pero las condiciones varían. Ahora vamos a tener hidrógeno a altas presiones, pues estamos hablando entre 450 y 750 bares de presión. Vamos a estar también hablando básicamente de hidrógeno en lugares donde no están en una frontera física industrial, sino van a estar inmensos en el territorio como tal. Y ese uso de hidrógeno y esa facilidad de hidrógeno, pues tiene que ser adoptada por nosotros. Tenemos que hacer este proceso de transición y adopción de tecnologías, un proceso seguro de manera general como tal. Pasémoslo por amoníaco, pasémoslo por cualquiera de los carriers de hidrógeno que tengamos o estemos analizando, paneles fotovoltaicos. Y aquí paneles fotovoltaicos es que la transición nos está llevando a que nos vamos a electrificar. Ese es el gran reto, la electrificación. Y la seguridad de procesos entonces seguramente va a seguir creciendo, ¿sí? Y no se va a limitar simplemente al manejo de sustancias peligrosas, sino también de pronto va a comenzar a incorporar temas asociados al manejo de energías peligrosas. Y ahí es donde tenemos que estar muy alertas sobre todo esto. De acuerdo, Felipe. Bueno, yo creo que para continuar con el último punto que identificamos nosotros entre los avances y retos, tenemos lo que es la gestión de la seguridad de los procesos. Y aquí hay que mencionar como un avance claramente que la gestión ha evolucionado a lo largo de los años con diferentes enfoques, ¿no? Antes era con un enfoque muy cumplimiento de estándares, muy de mejora. Digamos, hoy en día tenemos un enfoque claramente independiente, si es Europa, si es América, Latinoamérica, es una gestión de seguridad de procesos con base en riesgo. Yo creo que ese es un modelo que uno podría decir es internacionalmente aceptado. De hecho, los cursos que dicta Élite están asociados a ese modelo de seguridad de procesos con base en riesgos. Y creemos que eso es una evolución importantísima. Claramente es un avance que hemos tenido en Latinoamérica en general y en Colombia en particular, pues que fue el modelo que adoptamos principalmente. Y dentro de ese modelo hay oportunidades. Y dentro de ese modelo hay oportunidades, lo conversamos de pronto con Felipe y ahora lo podemos profundizar en este par de minutos, es yo creo que uno de los principales retos que hay dentro del sistema
es el cómo yo permeo y logro llegar a todos los actores que interactúan con mi sistema. Me explico. Nosotros tenemos en las diferentes compañías pequeñas, medianas y grandes siempre una población de contratistas. Siempre estamos al lado de comunidades. Siempre podemos tener afectaciones offsite de las áreas de intervención de cada compañía. Y no siempre el modelo logra permear a esa población. Digamos que el modelo es muy claramente de adopción al interior de la compañía y digamos que hay buenos ejemplos de cómo ha evolucionado y eso realmente se fortalece. Pero cuando mira uno a esta población hacia afuera no es tan fácil, a pesar de que uno de los elementos del modelo de gestión de seguridad de procesos con base en riesgos es la gestión de contratistas. Yo creo que hay un tema, hay una oportunidad grande que tenemos, que de pronto el modelo mismo no permite que realmente permee y se tenga el control sobre eso. Cuando uno va a analizar la cifra histórica de accidentalidad en Colombia, en Latinoamérica, en el mundo, cuando uno ve los accidentes importantes, la mayoría de los accidentes tienen las afectaciones de esa población offsite, contratistas, etc., comunidades y casi que en muy pocas veces o en menor proporción podríamos decir la afectación es on-site. Felipe, te dejo estos minutos finales para redondear esa idea alrededor de avances y retos para dejar unos minutos de posibilidad de preguntas. Listo, pues mira, yo quiero acá unir varios comentarios. Uno es el de Diego de Ragageps, otro es el de José de RBI, otras técnicas asociadas, y el de Noelia, el de desincorporación de activos envejecidos. Lo que es claro para mí es que en Latinoamérica tenemos los dos mundos, ¿sí? Un mundo que es el operativo, que son activos, ¿sí? Activos existentes, y un mundo que van a llegar de activos nuevos. Nuestros modelos de gestión están muy focalizados en los activos existentes y en los cuales nosotros asegurábamos todo el proceso, ¿cierto? Desde la incorporación, operación y mantenimiento y desincorporación del activo, y teníamos una participación muy importante en todo lo que era el proceso de incorporación del activo, que era todo el proceso de diseño, ¿cierto? Y asegurábamos todos con nuestros análisis de riesgos típicos, HACCPs, análisis de consecuencias, LOPAs, etcétera, etcétera. Hoy en día, cuando uno va a ver transición energética, de pronto lo que uno no tiene esa suerte de participar en todo lo que es el proceso de incorporación del activo, sino que uno compra paquetes tecnológicos. Y a uno lo que le llega es un paquete tecnológico con un paquete tecnológico que muchas veces tiene una protección de comercial o una protección intelectual, ¿sí? Ahí nuestro modelo de gestión de pronto tiene un reto, y es cómo yo voy a hacer todo esto de conocimiento del riesgo, puede garantizar, por ejemplo, si tomamos el RBPS, el Risk-Based Process Safety, los 4 pilares, ¿cierto? El de compromiso, el de conocimiento de peligros y riesgos, el de gestión del riesgo, y básicamente de aprender de la experiencia y lo adaptamos a ese modelo. Lo segundo son los cambios operativos, como tú bien lo mencionabas, cada día somos menos los directos y son más los contratistas y los indirectos, la tercerización, ¿cierto? Y se puede fraccionar la cadena. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, una parte responsable que es la compra del material, otro que es el transporte, otro que es la transformación y otro que puede ser continuando la compra del material. Todo esto, nuestros modelos de gestión tienen que evolucionar para reaccionar y ser flexibles ante esta variabilidad digámoslo así, operativa que tenemos como tal, y la incorporación de peligros y riesgos de manera general. Simplemente esto como abrebocas para que se vayan pensando es si los nuevos retos que estamos recibiendo de nuestros líderes y nuestros compromisos ante los mercados y demás, ¿a qué puede responder nuestro modelo de sistema de gestión actual y qué oportunidades tiene el modelo de gestión para incorporarlas desde el principio? Julián, yo creería que eso es lo básico. Mira, no, voy a responder una pregunta que hace Martín Castro acá de pronto en planteamiento de reto como tal. Martín nos dice
¿qué tecnologías se están implementando para reducir el error humano en la seguridad de procesos? Yo pienso que, Martín, mi apreciación, el primer reto es hacer que el error humano sea aceptado como parte de la gestión en seguridad de procesos. Ese es el primer reto, porque si yo no tengo ese nivel de cultura en mi organización, de que el error humano sucede, de que somos humanos, de que nos equivocamos y de que el error está presente, si yo eso no lo acepto, probablemente yo no voy a poder trabajar en tecnologías y en desarrollo para evitar que eso suceda. Eso es lo primero, o sea, un tema de cultura. Segundo, bueno, metodología, tecnología. Hablábamos también nosotros con Felipe antes cuando charlamos para coordinar el espacio y decíamos, claro, otro reto importante es cómo yo incorporo tecnología, inteligencia artificial, toda la analítica de datos y demás modelos predictivos que estén en pro de la seguridad de procesos. Probablemente eso está asociado, Martín, a cómo yo puedo reducir el error humano a través de la tecnología en la seguridad. Y otro concepto para mí importante con esa pregunta que tú haces es el cómo yo desarrollo modelos de confiabilidad humana dentro de la gestión que yo haga del componente personas en un modelo de gestión. Así como hablamos de la confiabilidad en los activos, de la integridad, de la confiabilidad de los activos, yo debo incorporar dentro de la gestión la confiabilidad humana. Y probablemente son los temas que más cuestan cuando están asociados a las personas. Y pues al final, redondeando la idea, diría yo, pues la tecnología debe estar al servicio de la seguridad. Eso va a pasar y va a llegar y cada vez va a llegar como fuerza. Pero cómo yo lo implemento para realmente reducir el error humano después de que ya lo tengo aceptado en una organización. Dale, Felipe, ¿quieres redondear algo sobre eso? Mientras analizas la pregunta de Eliade, yo quiero sumar dos elementos básicamente a lo que nos menciona Martín. Algo importante también es sacar una tipología de errores humanos bien clara, ¿sí? Con una aproximación de factores humanos y hacer una clara diferencia entre el error y la violación, ¿no? Trabajar mucho porque son dos cosas bien distintas, ¿sí? Y tener muy claro la relación entre la violación y la complacencia, ¿ok? Para que eso se pueda incorporar dentro de esto. La otra elemento es tener muy claro cuál es la peligrosidad de nuestros procesos, y eso parte de los fundamentos, que fue el segundo punto que tocamos dentro de esta charla, y ver si en nuestros sistemas técnicos estamos evaluando de manera clara que en los sistemas que diseñemos, las capas de protección de control básico, las capas de protección asociadas a alarmas y pues otras capas de protección, que den el tiempo suficiente para que el operario pueda recuperar el error, ¿ok? Y sobre esa aproximación de recuperación del error es que uno puede adoptar, por ejemplo, aproximaciones de confiabilidad. Complementar esas aproximaciones de confiabilidad con las aproximaciones, por ejemplo, un poco más blandas, como las de Hope, ¿sí? Que pueden ayudar a fortalecer esa cultura de la organización para regular los factores humanos dentro de nuestros sistemas técnicos. Y yo quiero, si vamos a tratar de responder estas dos preguntas muy rápidas. Yo lo que puedo entender de la pregunta de Eliade es que sí se deben tener en cuenta los parámetros. Entiendo yo que esto es Risk Assessment Matrix, me imagino que es la pregunta de Eliade para toda la gestión de seguridad de procesos industriales. Yo la gestión de seguridad de procesos la hago con base en riesgo desde todas las posibles afectaciones, consecuencias o impactos que tenga en términos de riesgo. Es decir, asociado a personas, asociado a la afectación al medio ambiente, asociada a la propia instalación, a mi entorno, además. Si entiendo digamos, el planteamiento, de acuerdo a todos los parámetros, cuando yo hago mi gestión de seguridad de procesos con base en riesgos, pues identifico esas diferentes aristas y esa es la gestión que debo hacer. Y en la segunda pregunta que nos hace Frank, Felipe, te la voy a dejar, y es cómo visualiza la gestión administración integral de PSM por medio de software. Algunos ejemplos que nos puedan compartir, y es de pronto para darte paso es cómo yo todos los
riesgos que gestiono alrededor de Process Safety, cómo lo gestiono a través de una herramienta. Ejemplos que conoces de ese tema, que yo creo que son varios. Bueno, yo creo que herramientas integrales hay varias, pero yo creo que todo depende de la complejidad de la organización, ¿no? Entonces, organizaciones complejas como las de Oil and Gas generalmente no pueden adoptar una aproximación, una herramienta única para hacer toda la gestión, bien sea por la aproximación de 20 elementos o 16 o la aproximación de 12, la que tomen cualquiera de estos. Yo creería que lo que uno tiene que tener es una buena caja de herramientas. Y esa buena caja de herramientas debe estar básicamente por elemento, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, una buena herramienta para MOC que va a estar ligada con una buena herramienta de análisis de riesgos, y entonces algunas de las organizaciones desarrollan sus propias herramientas para MOC. Bien, algunas otras utilizan soluciones comerciales y adoptan soluciones comerciales y las adaptan para MOC, pero lo más importante es que se pueda hablar con la herramienta de análisis de riesgos para que pueda conectarse, por ejemplo, los dos análisis que se realizan, ¿sí? Ahora bien, en tecnologías de información, cada herramienta nos bota datos, ¿sí? Y lo más complicado desde mi punto de vista es cómo convertir esos datos en información. Y eso va a estar mediado por la cultura, ¿sí? Del reporte, la sistematización y demás, porque eso me garantiza básicamente la calidad del dato. Si yo no tengo buenas culturas de reporte, y etcétera, etcétera, en datos que no son de captura automática, sino que son de captura humana, pues entonces voy a tener debilidades en todos estos procesos. Una herramienta que a mí me encanta, porque me permite a mí integrar bases de datos, por ejemplo, en SQL, o bases de datos tan sencillas, o bases de datos tan sencillas como en Excel o Access o cualquiera de ellas, es Power BI. En Power BI nosotros podemos cruzar básicamente la información de manera general. Con base en mi experiencia, ¿qué es lo más importante? El Power BI, lo que uno debe garantizar es, uno, la calidad del dato, y dos, encontrar las relaciones entre los datos de manera explícita antes de comenzar a visualizar cuantitativamente los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya sé desde el diseño de mi Power BI qué es y por qué lo quiero visualizar. Siempre que diseño un visualizador de Power BI o cualquier herramienta, lo que primero le digo a mi grupo de ingenieros es, y yo con ese dato, ¿qué proceso de decisión voy a soportar? El tener una contabilidad no soporta ningún proceso de toma de decisión per se. Y ahí es donde uno tiene que preguntarse este dato, ¿qué proceso de decisión mía soporta? Esto se une con una de las preguntas, por ejemplo, que hacía Martín, ¿sí? De cómo justificar las inversiones ante los administradores, ¿sí? Y ahí es donde podemos... Sí, señor, se nos acabó. Pero bueno, no, mira, simplemente porque sé que nos estamos pasando acá unos minutos, yo quisiera, antes de despedirnos, darle paso a Miller con el cierre, dejarles, pues, digamos, nuestros perfiles en LinkedIn, son públicos, y con mucho gusto, quienes quieran acceder a algunas preguntas o demás, digamos, con mucho gusto. Aquí Miller nos dice que tenemos unos minutos, Felipe, entonces si quieres redondear la idea que te corté, con mucho gusto termina y después hacemos el cierre. Pues mira, pongamos un ejemplo práctico para sacarlos. Seguridad de procesos tiene sus orígenes en eventos de muy alta probabilidad y baja consecuencia, ¿cierto? Son eventos que seguramente en la vida de un activo pueden ser que nunca se materialicen, ¿cierto? Y van a ser difíciles básicamente visualizar. ¿Cómo uno puede hacer esos eventos visibles de manera general para fortalecer la cultura y fortalecer la gestión de seguridad? Después del incidente de Deepwater Horizon, la plataforma de Macondo, hay una nueva tendencia que es muy, muy utilizada para la gestión de escenarios de alta consecuencia, que es la gestión por barreras, ¿cierto? Recuerden que IOGP tiene toda una aproximación de gestión por barreras fortalecida sobre esto, y esto encaja perfectamente en nuestras organizaciones con roles, responsabilidades desde el punto de vista de operación, mantenimiento, preservación, etcétera, cada uno de los roles. La gestión por barreras es fácilmente visualizable con herramientas de información de información y tecnología, ¿sí?
da foco a unos escenarios de manera particular y genera unas relaciones directas entre las barreras técnicas y las barreras humanas, la operatividad y la relación y visibilización de los elementos. Si uno va ante su gerente y le dice, por ejemplo, que las 3 barreras de prevención que tiene para evitar la pérdida de contención, por ejemplo, en un muelle, ¿cierto? Están disponibles una y parcialmente disponibles las otras 2, y ve cómo el valor de riesgo de esa pérdida de contención se modifica. La gestión por barreras es uno de los elementos nuevos que podríamos visualizar. Miguel, muchas gracias. No, Julián, Felipe, muchas gracias a ustedes por este pues tan interesante conversatorio, a todas las personas que nos acompañaron y pues todas las personas que intervinieron, que estuvieron aportando a estos temas que se trataron aquí, a las preguntas que bueno, no las alcanzamos a responder todas, creo, pero que seguramente pues tienen todos en la industria. Y bueno, desde el e-training, pues de manera permanente, como tú lo mencionabas, estamos haciendo formación, entrenamiento en diferentes temas de seguridad de procesos, todo un programa de formación que hemos llegado no solo a la industria petrolera, hemos estado, Julián, nos tuvo oportunidad de acompañarnos con una empresa que es del sector de servicios públicos, acueducto, energía, con empresas del sector papelero, del sector eléctrico, la industria del gas natural, de GLP. Realmente muchas industrias en Colombia están muy comprometidas y están creciendo en estos temas, y bueno, ese era el objetivo también de este conversatorio, y como lo pusimos varias veces allí en el chat, quienes lo vieron, pues nosotros tenemos, creo que pues son más de 100 conferencias, deben haber unas 20 o más en solo temas de seguridad y seguridad de procesos, y ojalá pues puedan acceder a esas conferencias técnicas que tenemos en nuestro canal de YouTube. Síganos ahí en nuestras redes, estén pendientes de nuestros próximos webinars, y bueno, permanentemente estamos haciendo estos conversatorios o conferencias técnicas en estas áreas. Así que muchas gracias a todos nuevamente, gracias Julián, gracias Felipe, y esperemos verlos en otras oportunidades. Feliz noche.